Vamos a tomar la porción de Hebreos 6, 13 al 20, y dice así: pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza, puestos delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, que penetra hasta el velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Aquí vemos que el autor de esta epístola le está hablando a un pueblo que se encuentra desanimado. Ellos estaban preguntando si se habían equivocado o no al seguir a nuestro Señor Jesucristo. El autor en esta porción de la palabra quiere producir en ellos, en su corazón, una confianza, una seguridad de lo que Dios mismo estaba hablando al prometer que, al no poder prometer por alguien mayor, prometió por sí mismo que el camino que él había trazado por medio del Señor Jesucristo estaba trazado, estaba garantizado y era un camino seguro. Y estos hermanos deberían abordar este camino con confianza y con seguridad y derivar de ello consuelo. Pero haciendo esta declaración en esta porción de la palabra, en Hebreos 6:18, en la Reina Valera dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante. En la Biblia de las Américas, en la parte donde dice tengamos un fortísimo consuelo, dice que se vean a sí mismos los que hemos buscado refugio. Entonces él lo que quiere hacer ver allí es que los hermanos se vean a sí mismos como alguien que han acudido a un refugio, que han buscado un refugio, que han obtenido un refugio, para así poderse agarrar de la esperanza. Entonces, no por algo en la palabra del Señor dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Básicamente también esta palabra la podemos tomar que tú y yo, que nos hemos refugiado en el Señor, hemos encontrado esta garantía también, esta confianza y seguridad de que Él va a ser pleno para nosotros, para salvación. Pero la porción el título que le hemos dado hoy a esta enseñanza es Jesucristo, un refugio seguro. Pero entonces vamos a estudiar qué es un refugio. Vamos a ver qué es un refugio. La definición de refugio. Refugio es un lugar al cual corremos cuando nos encontramos en peligro. Por ejemplo, hermanos, si el día de hoy nos dijeran que mañana va a ocurrir un ciclón o va a ocurrir un tornado, lo primero que haríamos nosotros es buscar un refugio, dónde refugiarnos, dónde ir. Básicamente eso es. Pero para poder continuar con nuestro estudio vamos a ver por qué necesitamos un refugio, teniendo como primeramente y partiendo de la base que nuestro refugio no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver que nosotros necesitamos un refugio primeramente por las tentaciones. En Hebreos 12:1 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero recuerde que se nos dice que para poder correr esa carrera que tenemos por delante, debemos desprendernos de todo el peso y el pecado. Mire, hermanos, nosotros diariamente estamos haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Eso no por nuestra propia, muchas veces, voluntad, sino porque así es la sangre, así es el nacer en pecado. Satanás, el mundo, invita siempre a desviarnos. Esa es básicamente la tentación. Muchas veces las cosas lícitas que son puestas delante de nosotros, como el trabajo, como el estudio, como zonas de esparcimiento, muchas veces le ponemos mucha más atención o le ponemos cierta atención que nos desvían o nos hacen ser influenciados para alejarnos del Señor Todopoderoso. Entonces vamos a ver la segunda parte. Entonces necesitamos un refugio porque somos tentados, pero también necesitamos un refugio por el pecado. El pecado afecta diariamente nuestras vidas. Muchas veces nosotros hemos cometido pecado y muchas veces lo confesamos y, por ejemplo, nos levantamos al siguiente día y ese pecado nos sigue afectando, nos sigue mortificando. Pero nosotros hemos hallado un refugio en el Señor porque Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Debemos creerle a Él
que Él es suficiente para librarnos de este pecado. Entonces necesitamos un refugio por las tentaciones, por el pecado, pero no obstante de esto, también necesitamos un refugio por los problemas que tenemos a diario. Los problemas a diario nos agobian. Muchas veces nos levantamos con problemas desde la mañana que usted a veces ni quisiera levantarse con tantas cosas que lo vuelvan en la vida a uno. Pensamientos que a veces no nos permiten funcionar de una manera plena en nuestras vidas. Pero podemos encontrar consuelo. Mateo 6:34 dice, basta a cada día su propio mal. Hermanos, muchas veces también, por ejemplo, la situación que está pasando en el mundo actualmente, con la guerra, con las situaciones del día a día que nosotros que tenemos que lidiar con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros trabajos, muchas veces hacemos que esas cosas dominen la agenda de nuestro día, pero en realidad no debemos perder de vista que el Señor es el Señor que controla el universo y debemos estar pensando más en ello que en lo otro. No quiere decir que no, ya como el Señor controla el universo, no vamos a pensar totalmente en esas cosas. Sí lo debemos pensar, pero no debe controlarnos a nosotros mismos. No por nada, en 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muchas veces, hermano, también nos sucede que tenemos problemas personales muy íntimos o cosas muy de nosotros y se las comentamos de pronto a nuestras esposas o a nuestro pastor. Y ciertamente las personas dicen, yo no puedo entenderte en profundidad tu problema, pero hay alguien que sí nos entiende y es nuestro Señor Jesucristo. Por más de que nosotros veamos que en el mundo hay cosas o hay personas que no nos entienden, siempre va a haber alguien que nos entiende y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos tener un refugio porque somos tentados, tenemos pecados porque hay problemas en la vida, pero también por los peligros, hermanos. En la vida tenemos siempre peligros, inclusive aquellos peligros que no son irreales. Tenemos a veces peligros como estar pensando muchas veces por cosas que van a suceder. Mi esposa es testigo que a mí me sucede mucho eso. Hermano, muchas veces he dejado de dormir por estar pensando en cierta cosa que me va a suceder o no. Por ejemplo, un día tenía que ir a nadar al lago Calima y no pude dormir toda esa noche porque estaba pensando si el agua iba a estar fría o no. Resulta que llegué y el agua no estaba fría. Y igual si iba a estar fría, pues me tenía que meter. Entonces, y me sentí como el más tonto de todos. Pero en realidad, hermanos, es porque debemos echar toda esa ansiedad. No le puse cuidado a lo que decía el Señor de que debíamos llevar toda esa ansiedad y Él cuidará de nosotros, sino me dejé llevar por mis propias fuerzas, hermanos. Entonces, vemos que todas estas personas necesitaron ese refugio, pero esas personas también son ustedes y yo que necesitamos un refugio. Hermanos, si nosotros no tenemos este refugio, va a venir el vendaval de la vida, Señor, va a venir y no vamos a sacar provecho de él. Pero estando refugiados en el Señor, vamos a ser más que victoriosos. Acá vemos por qué necesitamos un refugio, pero la pregunta es, ¿Jesucristo puede ser un refugio seguro para nosotros? Entonces vamos a ver como primera medida que Jesús es un refugio señalado. En Josué 20:1 decía, y habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalado las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que huya allí el homicida que mate a alguno sin intención y no a sabiendas, para que os sirvan de refugio del vengador de la sangre. Hermanos, acá el Señor está hablando de que en toda la nación de Israel Él va a colocar 6 ciudades de refugio. Pero para nosotros, el Señor nos ha dado un nuevo refugio. Ese nuevo refugio es nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 1:30 dice, pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, que Él ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice, vea, Él que ha sido hecho por Dios para nosotros es un refugio señalado. Dios ha señalado que Cristo es un refugio para nosotros. Pero también en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, hermanos, nuevamente dice Dios, que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo para nosotros. Vemos que el Señor señaló a Jesucristo para que Él sea nuestro refugio. Por tal motivo nosotros podemos ir a nuestro Señor a refugiarnos, a suplicarle, a pedirle si tenemos necesidades. En cualquier situación podemos acudir a Él. Él como sacerdote, como profeta y como rey sabrá ayudarnos. Listo, pero por ejemplo, ya tenemos un refugio señalado. El Señor nos señaló. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, viene un ciclón
y hay un refugio señalado, y yo voy a ese refugio señalado, y cuando llegue a ese refugio se está cayendo, no cumple las condiciones. Vamos a ver si el Señor Jesucristo, aparte de ser señalado, si es un refugio capaz. Y vemos que el Señor Jesucristo es un refugio capaz, pleno y suficiente, porque, por ejemplo, en Hebreos 7:25 dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual pues también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, acá el Señor, Dios nos está diciendo que Jesucristo es un refugio capaz porque Él es capaz de salvar perpetuamente, hermanos. ¿Quién es capaz de hacer eso? No solo el Señor Jesucristo. También vemos que en Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vemos aquí también que el Señor es poderoso para socorrernos. Entonces, vemos que el Señor es un refugio capaz, que también fue un refugio señalado, pero también vamos a ver que el Señor es un refugio cercano, que está con nosotros. En Salmos 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Cercano está Jehová, nuevamente nos dice, es un refugio que está con nosotros. En Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuevamente dice el Señor es nuestro pronto auxilio, Él está ahí, pronto para ayudarnos. En Salmos 46:7-11 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuevamente, Jehová de los ejércitos está con nosotros, Él es un refugio cercano, hermanos. El Señor Jesucristo no es solo un refugio al cual debemos acudir, sino es el único refugio que nosotros tenemos. En él habita toda la deidad del Señor para que podamos ir a Él y buscar nuestro refugio. Entonces vemos que el Señor es un refugio señalado, es un refugio capaz, es un refugio cercano, pero también vemos que el Señor Jesucristo es un refugio inmutable. Él no cambia. Hermanos, miren, nosotros tenemos una apariencia física que no tenemos hace 10 años. Hace 10 años yo tenía una apariencia física, ahora tengo otra apariencia física, ahora soy más simpático. Igual que mi esposa también tiene la misma. Pero hermanos, todo en general, esta casa, el mundo en general cambia, pero el Señor no cambia. El Señor siempre, siempre va a ser el mismo, ayer, hoy, siempre y por los siglos. Sus promesas no cambian, su amor no cambia, su poder no cambia. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos siempre. Vemos en Hebreos 7:24-25, mas este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Tiene un sacerdocio inmutable, Él no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viendo siempre para interceder por ellos, hermano. Es inmutable, no cambia. Por tal razón, Él está habilitado para salvar perpetuamente. Hermanos, nosotros somos de la raza, de la especie que hemos hallado y encontrado y debemos correr a ese refugio que es nuestro Señor Jesucristo. Aparte de que nuestro Señor Jesucristo no es cualquier refugio, es el único refugio que nosotros tenemos para ir. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. Solo podemos ser salvos solo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no importa en qué problemas podemos estar nosotros, en qué situación nos encontremos, cualquier problema puede palidecer ante el Señor porque estamos protegidos por su amor, por su misericordia y por su bondad. Hermanos, no nos podemos dejar llevar por las dificultades de la vida. ¿Qué será de mi esposa? ¿Qué será de la iglesia? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi trabajo? ¿Qué será mañana de mí? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos un Jesucristo que está protegiéndonos con su amor y es suficiente para que disfrutemos junto a Él, los demás que hemos creído en Él por toda la eternidad. Debemos y podemos estar tranquilos que en Él estamos seguros y confiados de que nuestro Salvador, que es señalado, que es capaz, que es cercano y que es inmutable.